Yo quiero ver tu gloria, Espíritu de Dios. Buenos días a todos. Buenos días aquí en Japón. Tochigeke Moka. Son las 20 para las 12 del día. Y no recuerdo el día que es, si estamos viernes, ando perdida con el Espíritu Santo todo el tiempo. Fue 24. O fue el 24. Del mes de junio del 2021. El Espíritu Santo me tiene así. Oh my God. A tus pies. Escuchemos esta canción. Oración. Esta alabanza tan hermosa para el Señor Jesús. Gloria, gloria. Toda la gloria y honra para el Señor Jesucristo. Siempre estás aquí, aquí dentro de nuestra habitación, el Espíritu Santo. Espíritu, tu paz. Respiramos su paz porque Él ha segregado toda nuestra paz en nosotros, toda su plenitud, todo su amor. Háblame, Señor. Toma el control. Uraviskara aidiga handarayay. Uravagidri kaitara vikaita. Uravayi marahandara handara. Oh my God, oh my God. Oh mi Dios, wonderful de handara handa. Uy. Bueno, hermanos, hoy les deseo hablar sobre otro arrebato que tuve ya lo escribimos en el 25 de agosto del 2020 en un libro llamado Casa de Oración del Espíritu Santo. Bueno, antes de que pase el tiempo, vamos a orar. Primero la hermana Di va a orar. Es que el Espíritu Santo me dijo que ella empezara a orar y yo empezara a hablar los arrebatos. Amada Edi-chan, onegaishimasu. Oh, Padre amado, oh Santo, poderoso Espíritu, Señor, te damos la bienvenida en este momento, Señor, bendito Dios, para poder dar testimonio de tu obrar en nuestras vidas. Santo eres tú, Señor, y te lo ofrecemos a ti, Señor, este obrar para que tú seas conocido, Señor, de que tú realmente eres vivo y estás aquí con nosotros en la tierra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les voy a contar lo que pasó aquel día. Fue justamente a las 9:30, según el Espíritu Santo. Bueno, en aquel día voy a relatar como las cosas que pasaron, que acontecieron. En aquella hora, cuando yo estaba en el templo, el enemigo, o sea, Satanás, intentaba hacerme un mal, quería hacerme algo. Pero el Espíritu Santo me dijo, reprendedle rápido. Entonces yo reaccioné y reprendí. Y yo lo hice conforme me dijo, pero el enemigo seguía intentando. Y el Espíritu Santo me dijo, está jugando con tu mente, me dijo. Yo reprendí diciendo en mi mente y en mis pensamientos, en mi alma, en mi corazón. Y le dije, sal ahora mismo, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Así le dije lo que pasó en aquel tiempo. Luego cesó de atacarme. Porque él está intentando de destruir a todos los hijos de Dios en su ministerio para que no lleguemos a la meta en donde nos está esperando Jesucristo. Luego el Espíritu Santo, cuando ya pasó todo, Él me hizo que cantara lenguas angelicales. Y cuando yo comencé a cantar lenguas angelicales, nuevamente comenzó esa división, como siempre acontece en mi vida. Salí de un momento a otro. Es como si mi cuerpo se quedara acá y mi alma o mi espíritu salió y se elevó junto con el Espíritu Santo. En ese momento, instantáneamente, y mis ojos me llevó en el Espíritu, en donde estaba Jesús. Miré un río. Yo estaba parada sobre un río, pero yo estaba observando ese río. No existe acá, no hay, nunca he visto un río como este. Entonces, yo miré
a Jesús y a los 12 apóstoles, estaban ahí. Y luego yo observé que ellos se adentraron al río. Y era un río ancho, amplio. Y era un río pues bien cristalino, limpio. Pero decían que era el río Jordán, pero yo sabía que era un río celestial, no estaba aquí en la tierra. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo es que yo observara el rostro de Jesús. Cuando yo miré, estaba ahí el Espíritu Santo, me hizo que yo observase primeramente el rostro de Jesús. Y después Jesús me dijo así, con la seña, que me adentrase al río. Yo estaba en la orilla del río. Yo comencé a caminar y a descender sobre el río, pero estaba con una túnica blanca. Y Jesús también estaba con su túnica blanca y con su manto sobre su cabeza. Y los demás no. Los demás estaban con túnicas nada más, de su época, de ese tiempo. Los 12 apóstoles que estaban ahí. Y yo los miraba. Pero yo no sabía que eran los apóstoles, pero el Espíritu Santo me decía todo, me lo decía en mi oído. Ellos son los 12 apóstoles, amada, me decía. Y yo los miraba uno por uno. Uno por uno los miraba. Estaban jóvenes, pero yo sé que ellos murieron viejos, pero estaban jóvenes, muchachos. Y todos hicieron como una ronda dentro del río, todos alrededor, hicieron como un círculo y Jesús estaba ahí. En ese momento Jesús dijo que yo me pusiera en el centro de ellos. Yo me puse en el centro de ellos. Y en ese momento cuando yo siempre me acuerdo de esa parte, Jesús comenzó a mirarme y se reía, bajaba la cabeza y él comenzó a hacer así, en el agua, como chapoteando. Suavecito, era tan suave todo lo que él hacía suavecito así, chapoteaba. Pero los demás que estaban ahí, los 12 apóstoles que estaban ahí, ellos, no sé, ellos no eran tan suavecitos que digamos, pero nomás ellos me echaban así, bruscamente el agua, ¡pum! Me tiraban todos el agua, ¡ay! Todos me tiraban el agua, ¡oh my God! En ese momento lo miré a Jesús y lo observé su rostro. Lo primerito que yo observé era su rostro. Tenía que mirar su rostro. Quería saber de su rostro. Y yo dije, me quedé así estática observándolo. Así lo quise observar. Y en ese momento él bajó su cabecita hacia el río. Yo lo miré como si estuviera mirando en cámara lenta. Y miré el agua. Suavecito. Y no me tiraba fuertemente. Suavecito más me tiraba. Yo en un momento lo quedaba mirando más. Suboy. En ese momento él me decía suavecito, pero yo lo quedé mirando su rostro. Lo primero que quería ver era su rostro. Apenas tenía una barbilla ligera, no era tan pomposa, sino era ligera. Y su rostro era hermoso. Yo lo quedé mirando. Ay, Dios, me enamoré de su rostro, me enamoré de él, de su magnitud, de su plenitud. Era tan hermoso, era algo como no puedo yo describirle, algo indescriptible. Entonces, lo quedaba mirando y después los demás comenzaron a tirarme agua. Y estos estaban mojándome todo el mundo. Yo también comencé ellos también me están mojando, yo también les voy a mojar. Yo también les comencé a mojar así, pero le echaba chorros, que era poquito. Yo le tiraba chorros y el Señor Jesús se reía porque yo los mojaba a chorros. Ellos me tiraban, yo les agarré en chorros. ¿Qué me importa? Me están mojando. Y el Señor se reía que yo los mojaba. Yo no lo mojaba a Jesús, a los apóstoles no les mojaba. En ese momento el Señor Jesús se sale del río y se va a la orilla y se para. Y los 12 apóstoles se quedan ahí. Y Jesús me dice, ven, Jenny, ven. Y ahí, luego Jesús dejó de jugar, de chapotear en el río y caminó hacia la orilla. Y los 12 apóstoles se quedaron en el río, todos con túnicas blancas, yo también. Luego Jesús me dijo, ven, Jenny. Yo me acerqué y me puse a su lado, a su costado de aquí. Jesús estaba acá y yo estaba al lado de su derecho de él y yo izquierdo. Y me acerqué a la orilla y me paré al lado de Jesús. Y los apóstoles proseguían parados en el río, adentro. Pero Jesús comenzó a decirles,
él comenzó a decirles un idioma que yo sé que era su idioma de él, porque él comenzó a hablaba así con ellos. Era un idioma, creo que era arameo o hebreo, o acaranay, no sé. Y comenzó a decirles algo a sus discípulos. Sus discípulos quedaban mirando a Jesús y él les hablaba. Creo que les estaba dando una revelación, algo que yo no sabía y que yo no lo sé hasta ahora. Y yo no alcancé a escucharlos. O sea, ellos hablaban, yo no te hablaban así, yo los quedaba mirando. ¿Qué están hablando? Oh my God. Quiero que me digan. Espíritu Santo no me decía nada. Tal vez porque ellos hablaban en otro idioma. Pero el Espíritu Santo me lo revelará, dije así en mi cabeza, más adelante me lo tiene que decir, él me lo tiene que decir, ¿qué me le estaba diciendo a los apóstoles? Que los 12 apóstoles hicieron algo que me quedé así, que es sorprendida. Pero en ese momento, aconteció algo que no tengo el entendimiento, pasó algo. Jesús me señalaba a mí, ellos le decían así, ellos me decían, así le decía, usted, como diciendo, habla, no sé qué, y me señalaban a mí. Y yo decía, ¿por qué me señalan a mí? ¿Por qué Jesús me señala a mí y a ellos? Y entonces ellos bajaban, cuando me señalaban así, ellos me bajaron la cabeza así. Y yo decía, oh, están bajando la cabeza como los japoneses. Pues los japoneses se hacen así una reverencia. Pero ellos no eran japoneses, ellos eran judíos. Y los judíos no hacen reverencia, solamente hacen reverencia a Jesús o una presencia de que sea, bueno, no sé, hasta ahora no entiendo. Y esto fue lo que pasó aquel día. Esto fue rápido. Entonces yo lo quedé mirando a Jesús porque ellos me estaban haciendo una reverencia. Entonces en ese momento el Espíritu Santo me dijo, después te lo revelaré. Después te diré por qué Jesús el Señor le estaba hablando a los 12 apóstoles sobre tu misión, sobre tu gran ministerio que se acerca. Me dijo el Espíritu Santo, pero por ahora no te lo voy a decir porque te estragarías. Es demasiado voluptuoso el ministerio que tú se avecina para ti y tú no lo entenderías, me dijo el Espíritu Santo de Dios. Entonces le digo, ¿por qué dice que va a ser tan grande y tú tienes que decírmelo, el Espíritu Santo? No, porque no lo entenderías y aún no tienes el entendimiento, me dijo el Espíritu Santo. Entonces yo dije, bueno, está bien, le dije así. Eso fue lo que pasó aquel día. Entonces, tengo acá una palabra que decirles a cada uno. Lo que yo sé que a muchos les llama la atención de que yo haya tenido tantos arrebatos, muchos arrebatos, y toda mi vida ha sido ahí arriba. Y en lugares que me llevaba el Señor de su época, ¿qué río era? Jordán. Yo soy un poco ignorante en esos asuntos, pero el Señor no dice que en su debilidad y a los ignorantes lo levanta para que el Señor se glorifique. Pues yo soy de esa lista. En Romanos 8:9 dice el Señor, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es. Dice el Señor, a mí me dijo hace días atrás, estuve conversando con una profeta y esta profeta me profetizó cosas que realmente tenía que ver con mi ministerio y eso yo no se lo he dicho a nadie y no sé cómo ella, pero el Espíritu Santo le habló a ella sobre lo que me había ya revelado el Espíritu Santo ya hace tiempo atrás y me agradó esto, me levantó los ánimos para seguir adelante, para seguir, proseguir. Mire, después me está llevando el Señor a Juan 13, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿De qué manera? Que tuvieren todos amor los unos a los otros. Todo aquel discípulo, todo hijo de Dios que está lleno de amor por su hermano, ese es el verdadero hijo de Dios. Pero aquel que está siempre hablando mal del hermano, ese no es el hijo de Dios. Al contrario, ya es hijo del otro, lamentablemente. Dice el Señor en su palabra, sin embargo, una en Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez
y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que yo hablo todo el tiempo, estoy hablando sobre las cosas de Dios, sobre los arrebatos, los misterios revelados del Espíritu Santo, son para aquellos que han alcanzado madurez, como dice en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Han alcanzado madurez y sabiduría. ¿De qué manera? Porque hemos hecho ejercitar los sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, el sentir del corazón. Todo en nosotros se refleja en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, el reino de Dios no solamente son palabras, sino poder de Dios. Para los japoneses dice así, Tamino kuni, kotoba de banaku, chikara aru dakara. Es lo mismo que acabo de decir hace un momento. El Señor dice en Romanos 11:29, porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando ha sido llamada, no se devuelve. No son irrevocables. Eso se queda para siempre. Así huya de su llamamiento. Porque he visto muchos hijos de Dios aquí en Japón que huyen del llamamiento y tienen miedo de seguir a Jesús. El temor se les apodera en ellos. Y ese temor no es de Dios. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchos hijos de Dios, grandes predicadores, que han llenado grandes estadios, de ellos corría el agua, corría como un manantial, que era la palabra, como un manantial caía. Y ese manantial es el Espíritu Santo que rodea y expande el conocimiento y el convencimiento para que atraer las almas hacia Cristo Jesús. Solamente el Espíritu Santo lo hace. Porque dice, cuando le dijo, bueno, no recuerdo el capítulo, pero dice cuando le dijo a Zorobabel, no con tus fuerzas ni con tu ejército, sino con mi Santo Espíritu. Muchos quieren predicar con sus fuerzas, muchos quieren predicar con sus deseos, mas no usan al Espíritu Santo, que Él se encarga de llenar los estadios, Él se llena de llenar las congregaciones, Él se encarga, el Espíritu Santo, de convencimiento y de poder. Él es el que llama a todas las multitudes, las muchas aguas. Mas, ¿a dónde otra palabra me está llevando el Señor? Juan 13:34. Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Esta palabra siempre me lleva el Señor. Me lleva siempre, porque Él sabe cómo están los corazones de los muchos hijos de Dios. Propagando su ira, propagando su deseo de contender con el hermano, pero no sabe que está siendo usado por el enemigo. Que se libere de eso y que pida perdón y baje la cabeza ante el Señor, porque Dios es puro amor, no es ira. Dejemos la ira para el Dios Abba Padre, porque Él es el Dios de la ira, el Dios de las venganzas. Mía es la venganza, dice el Señor. Dejadme a mí la venganza. Yo daré el pago, el precio de tu pago, así dice. Yo daré pago a ese precio. Bueno, lo que dice el Espíritu Santo. ¿No dice acá? En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Ya está pasando. Muchos hijos de Dios en las congregaciones se están enfriando acerca del amor. ¿Por qué? Porque el enemigo está ganando terreno. Pero nosotros tenemos que luchar porque tenemos al Espíritu Santo. No lo dejemos adormilado al Espíritu Santo. Hablemos al Espíritu Santo para que Él discierna y vea qué es lo que está ocurriendo. Por qué el hermano o la hermana está peleando. Por qué se están hablando mal de cada uno. Usted deje pasar al Espíritu Santo de justicia, de amor, de misericordia. Al Espíritu Santo de la preeminencia del amor. 1 de Corintios capítulo 13, en donde dice, cualquier cosa que hacéis sin amor, no sirve de nada.
Si tienes sanidad, dones de sanidad, y no lo haces con amor, no sirve de nada. Si tú ayudas a tu hermano económicamente y no tienes amor, no sirve de nada. Si tú ayudas a una persona a liberar en liberación y no lo haces con amor, no sirve de nada. La palabra está ahí. Así que ustedes tienen que darse cuenta de lo que están haciendo. Por eso Pablo dice, ¿cuántas veces en la palabra dice que nos examinemos en nuestro interior qué es lo que está ocurriendo adentro? O si no, tu obra pasará a fuego. Y si no tú mismo serás pasado por fuego, y el pasar por fuego no es cosa buena, es desagradable el pasar por fuego, de la aflicción, de la tribulación para los hijos de Dios, para que nosotros seamos perfectos, para que nosotros quitemos todo lo que hay dentro, todas las desavenencias, todas las cosas innecesarias que no deben estar en nuestro interior de nuestro corazón, para poder pasar perfectos hacia la gloria de Dios y observar la gloria de Dios cuando dejemos este mundo. Amados, ya el tiempo se está pasando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor en Mateo 24:13. He aquí, yo estoy, dice el Señor, en Apocalipsis 3:20. Y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré yo y cenaré con él y él conmigo. Él está hablando no solamente para los del mundo, también para los hijos de Dios que están adentro de una manera a oscuras, o que están viviendo una vida tibia, como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16-17. Entonces, hermanos, examinémonos. Examinaos, dice el Señor, cómo estamos andando, en qué pasos estamos caminando, si nos estamos yendo para el otro lado o seguimos todavía en la luz y no nos estamos inclinando hacia el otro lado donde están las tinieblas, las oscuridades. Mire lo que dice en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué está tratando de decir esta palabra? Mire, cuando dice, no, y para que tú unjas tus ojos con colirio para que veas. Porque, ¿qué hace el Satanás, el enemigo, en la vida de los hijos de Dios? Los enceguece. Los enceguece. Yo conocí ayer a una hija de Dios. Bueno, fue una hija de Dios. Y ella siempre ha estado pensando que sigue siendo hija de Dios. Y cuando estuve ministrándola, y ella me decía de que había fornicado con 2 hombres. Estaba haciendo pecado de muerte. Y ella aún pensaba que era hija de Dios. Ya había roto la cobertura de Dios. Había destruido la cobertura con Jesucristo y se había quitado de la mano de Jesús. Por eso el Señor nos dice, todo pámpano que no lleva buen fruto será desechado y quemado en el fuego ardiente. Acá dice en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Aquellos que hacen obras y hacen frutos de amor, de compasión con las personas, y perseveran en la verdad, en la santidad. Por eso la palabra dice, sin santidad y sin paz no podrá ver el rostro de Dios. Cuando perdemos la santidad es por la fornicación, porque es un pecado que está en el cuerpo. Pero todo pecado que está fuera del cuerpo, el Señor, bueno, dicen oremos, pero dice no oremos, ni oremos por aquellos que están con pecado de muerte. El mismo Pablo lo dice, oh my God. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, todo, pídanle, llámenle, háblenle en el Espíritu Santo, ¿cómo están ustedes? Y si no pueden llegar a hablar con el Espíritu Santo, vayan a la palabra. Y ahí, conociendo la palabra, sabiendo en dónde está errando, en dónde está cayendo en contra de la palabra, en dónde.
Vaya a Gálatas 5, capítulo 19, están todos los frutos carnales. Vaya al capítulo 5, versículos 22, 23, están todos los frutos hermosos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, alegría, compasión, misericordia, amor, un amor entrañable por tu hermano. Amarlo a tu hermano, levantarlo cuando él está angustiado, cuando está triste, cuando está necesitado. Dale una palabra de consuelo. Hermanito de mi corazón, yo te amo, hermanito. ¿Cómo estás? Pregúntele cómo está. En vez de sentenciarle y tirarle piedra. ¿Cómo es eso? Eso no quiere Dios. Uy, se molestaría. Yo lo conozco. El papito, el papá, el Jesús me dijo una vez, amada, cuando alguien por ahí, no sé, me comenzó a decir cosas, pero yo lo perdoné. Y me dijo, no le tomes en cuenta, me decía Jesús. No le tomes en cuenta, amada. Déjala ir a mi padre, así me dijo. Uy, sí, papito. Bueno, yo, papito, yo no le tengo culo, papito, pero si me trató mal, ¿qué voy a hacer, papito? Son cosas de... Eso es entre Dios y ese hombre, o lo que usted ha tenido algún problema con alguien, usted perdónelo y verá que usted está tranquilo, su corazón sigue aquí, el Espíritu Santo sosegado. Y ahora eso déjeselo para el Señor, y el Señor se encargará de hacerlo, de hacerlo y ponerlo, sacarle la patita, mete la patita aquí para la luz, tú estás yéndote para el otro lado, no. Y Él se encarga de solucionar todos los problemas. Como aquel día, hace mucho tiempo, yo me fui y me llamaron por teléfono para liberar a una persona que estaba endemoniada. Y entonces, yo no soy nadie, yo soy el único que cantaba y saltaba para que el Espíritu Santo lo liberase. Y esa persona, el padre de esta chica, me comenzó a gritar. Decía que con quién yo estaba trabajando. De repente estaba trabajando con Satanás y no trabajaba con Dios. Y el hombre, yo me quedé, papito, mira lo que está diciendo, te está blasfemando tu santo nombre, el Espíritu Santo. My God, ahora ya metió las 4, ya, pobrecito, caguaizó, dije sí. En ese momento, el Espíritu Santo me dijo, quítate de ahí, apártate de ahí. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, me dijo el Señor. No la voy a liberar, porque el Padre ha blasfemado contra mí, dijo el Señor. Dije, yo me salí. Y el hombre gritaba de cólera. Y yo me salí, suavecita. Y yo decía, papito. Y después, hermano, al día siguiente, el Señor me levanta. Cuando estaba acostada a las 10 de la mañana, me levantó y me dijo, y me mostró una revelación. Y me dijo, y miré sus manos del Abba Padre. Y sus manos de Abba Padre puso sobre mis manitos así, y me llevó hacia donde estaba ese hombre. Ese hombre que había estado gritando, hablando mal del Espíritu Santo. Entonces, miré que las manos de Jesús, del Abba Padre, lo tomó al hombre así, lo partió su columna. ¡Ay, mamacita! Uy, yo dije, le está partiendo la columna. Y en ese momento, él escuché que dijo, esta es mi ira, dijo el Abba Padre. Esta es mi ira, esta es mi venganza por blasfemar mi Santo Espíritu. Y después me dijo, amada, hija, no te preocupes, yo voy a liberar a Angélica, me dijo el Señor. Yo lo voy a liberar. La voy a liberar, pero en su debido tiempo yo lo voy a hacer. Pero por ahora ellos tendrán que sufrir. Su padre tendrá que sufrir las consecuencias, me dijo el Señor. Y así, no le dije nada. Después pasó ya mucho tiempo, 2, 3 meses aproximadamente, y una chica me llamó por teléfono y me dijo de que la chica Angélica ya estaba en su uso razón, ya la habían liberado, el mismo Dios Todopoderoso lo había liberado. Cumplió su promesa el Abba Padre. Y la chica le dijo a su familia que se arrepientan porque Yené es usada, es un instrumento de Dios Todopoderoso. Y ella, yo recuerdo, cuando estaban los demonios ahí, y ella se acercó y me decía a mí, me decía así, tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El demonio me decía así. Yo decía, el demonio sabía reconocer y el Padre no sabía reconocer. Y el demonio me decía, tú tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Una voz así de hombre. Y era mujer. Ya salía una voz de hombre de la boca de esa mujer. Era Satanás. Y Satanás me decía así. Y yo decía, oh my God. Y decía, cállate, decía, cállate, le decía así. El Espíritu Santo no quería que el Señor de acá supiera. Pero aún así, el otro estaba cegado. El papá estaba cegado.
Eso fue lo que pasó hace como 3, 4 meses atrás. Bueno, hermanos, ya es hora de despedirme. En la próxima, no sé, les contaré sobre que hace mucho tiempo el Señor me llevó a un lugar en donde estaban Kathy Kuhlman, estaba Tilly Osborne, estaba William Seymour, estaba uno que le decían Marion Branham y uno decían William Branham. Eran como siete personas grandes, generales, que estaban como niñitos, todos niñitos en un paraíso hermoso, y ahí me llevó Jesús. Eso se lo contaré en el próximo video. Para la honra y gloria de nuestro Santo Espíritu, nuestro amado Dios, nuestro amado Jesucristo, el Dios que Él reinará en los tiempos del último, los últimos tiempos, cuando se acabe la tierra y baje la nueva Jerusalén. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los amo con todo mi corazón y disculpen muchos gestos, mucha locura que hay en mí, pero eso lo ha puesto el Espíritu Santo. Yo no puedo tomar control de eso. Él toma control de mí, así que yo... La hermana allí me dice que yo he cambiado tanto, que el Espíritu Santo me pone tanta alegría, tanto... Ya, ese es del Espíritu Santo. Yo sé que muchos me comprenden. Yo sé que muchos me entienden. Yo soy sencilla, yo soy natural. Y eso le agrada a Jesús. Los amo con todo mi corazón. Besito y abrazo. Amén. Gloria a Dios. Besito y abrazo. Gloria a Dios. Aleluya. Los amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.